Muchos de los ejemplos pertenecieron al periodo de la Guerra de la Independencia Española, que, por cierto, el 2 de mayo, cuando estalló el conflicto entre España y Francia debido a la invasión de las tropas napoleónicas en el territorio peninsular y provocó la mecha de que el pueblo madrileño se rebelara contra la invasión extranjera, que eran la familia Bonaparte. Y hay otros ejemplos en el ámbito de España, de Francia o incluso de Hispanoamérica, en Perú, dentro del ámbito de la cultura. Por ejemplo, Agustina de Aragón, que fue militar española, una de las defensoras de Zaragoza durante los sitios en la Guerra de la Independencia Española, que estalló entre 1808 y 1814, y Agustina de Aragón fue junto con Clara del Rey, Manuela Malasaña y otras mujeres, heroínas, anónimas, muy importantes con el objetivo de defender a su país. Zacarías González Velázquez fue pintor español y la obra es Alegoría de la Aurora. Zacarías González Velázquez fue uno de los pintores entre esa transición de finales de la Edad Moderna con el comienzo de la Edad Contemporánea. Antonio de Montesinos fue fraile y misionero español junto a la primera comunidad de dominicos de América encabezada por el vicario Fray Pedro de Córdoba. Se distinguió en la defensa y denuncia en contra de los abusos a los indígenas por parte de los colonizadores españoles en la isla de la Española. Un hombre al final que estuvo, bueno, pues, en la primera comunidad de dominicos Antonio de Montesinos, que la encabezó el fray Pedro de Córdoba y que se distinguió en la defensa y denuncia en contra de los abusos a los indígenas por parte de lo que realizaron los colonizadores españoles en una de las islas que fue la española y fue una especie de crítica hacia las formas políticas y militares de la monarquía española. Dos figuras políticas importantes durante la Guerra de la Independencia Española, como fueron Andrés Torrejón y Simón Hernández. Andrés Torrejón fue alcalde ordinario por el Estado Noble de la Villa de Móstoles y Simón Hernández fue alcalde ordinario por el Estado General de la Villa de Móstoles. Ambos firmaron el denominado como el Bando de la Independencia el 2 de mayo de 1808, cuando estalló la Guerra de la Independencia Española, con motivo del levantamiento ese mismo día del pueblo de Madrid contra las tropas francesas o napoleónicas acantonadas en la ciudad. Andrés Torrejón y Simón Hernández fueron dos de los políticos más importantes que llevaron a cabo ese levantamiento contra las tropas napoleónicas con el objetivo de defenderse de la invasión extranjera. Miguel Gamborino fue grabador e ilustrado español. La obra Los cinco religiosos fusilados en Murviedro, que recuerda mucho a esa obra que luego realizó con los eventos del 3 de mayo de Goya, aunque bueno, Goya ya le dio otro estilo. Miguel Gamborino, bueno, pues realizó esa obra y perteneció a la ilustración dentro del arte. Pascual Pere Moles fue grabador calcográfico español también, perteneció al ámbito artístico y bueno, ambos, tanto Miguel Gamborino como Pascual Pere Moles, dejaron huella en el arte del siglo XVIII, principio del siglo XIX en España. Fray Pedro de Córdoba fue fraile y misionero español, uno de los pioneros de la evangelización en América, protector de los pueblos originarios. Fue el primer inquisidor de América y denunció junto a su comunidad por primera vez el régimen de encomiendas por los abusos que se daban en el mismo. Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos fueron, bueno, frailes y misioneros que llevaron a cabo una serie de bueno, estructuras, sobre todo dentro del ámbito de la religión, pero que también denunciaron los abusos que realizaban sobre todo los colonizadores españoles en territorio americano. Georges Onet fue narrador y dramaturgo francés, autor de un enorme éxito entre los lectores franceses de la segunda mitad del siglo XIX. Dejó impresa una interesante producción narrativa que en muchas ocasiones fue presentada también en los escenarios teatrales parisinos, transformada en material dramático por él. Una de las obras es El dueño de la herrería de 1882, una obra que gozó de gran aceptación no solo entre los lectores franceses de finales del siglo XIX, sino también entre el público de otros muchos países europeos, como lo prueba su inmediata aparición en España, en versión de la escritora de origen filipino Julia Codorniu, que ahora voy a hablar de ella también, y que decir que El dueño de la herrería fue una obra que tuvo un éxito no solo en su país, sino que se expandió por todo el continente europeo y prueba de ello también llegó hasta nuestro país, con la escritora española de origen filipino, Julia Codorniu, y hay que decir que, bueno, Georges Onet fue uno de los principales escritores del momento. Julia Codorniu fue escritora, editora y traductora española de origen filipino. Fue bueno, pues una mujer importante y sobre todo la obra de El dueño de la herrería, que se trajo de Jos Onet, se trajo aquí a España
y también gozó de gran éxito. Al ser ella escritora, editora y traductora, fue una mujer desconocida, como siempre pasa en el mundo occidental y español, pero que su legado es importantísimo para comprender el siglo XIX. Julia Godesillo fue pintora y profesora peruana, una de las representantes más significativas del movimiento plástico peruano, popularmente conocido como indigenista. Julia Godesillo, aparte de ser artista, también se dedicó a la docencia siendo profesora y perteneció al movimiento plástico peruano, que se le conoció también como el movimiento indigenista, y fue una de las artistas más importantes de su país, como del ámbito cultural en Hispanoamérica. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con ejemplos en la iglesia, en la política, en lo militar y los últimos de la edad contemporánea en el ámbito cultural, tanto europeo como hispanoamericano, darle al like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.